La clase pasada vimos cómo todo lo que vimos del pacto abrámico y de las promesas de Abraham aplicaron en su vida a lo largo de los capítulos 14 al 22, culminando con el sacrificio de Isaac. Vamos a ver brevemente un poquito de estas promesas y cómo van de generación en generación a través de Isaac, Jacob, y vamos a ver finalmente un poco de la vida pues de las promesas que Jacob hace a sus hijos. No vamos a ver toda la historia de José porque es bastante extensa y creo que lo más importante es lo que está al final. Entonces, empezamos con las promesas de Abraham que continúan en Isaac. Ya vemos acá de nuevo el niño de la promesa que fue rescatado de la muerte. Ahora pues debe seguir con las promesas y este llamado de su padre. Entonces vemos acá que el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia haré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿No? Entonces acá vemos claramente que la vida de Isaac, aunque es muy breve, la Biblia nos cuenta muy poco de la vida de Isaac, nos cuenta más de Abraham, de Jacob y de José que nos cuenta de Isaac. Isaac es un par de capítulos, va y viene, pero nos sirve para entender cómo transiciona todo esto de Abraham a Israel, eventualmente, ¿no? Isaac tiene unos planes y Dios le dice, no, no tengas esos planes. Así como yo le dije a tu papá, recuerden, acá ya tenemos un imperativo, ¿no? Abraham ya le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré, deja tu familia. Ahora él le dice, tú tienes que quedarte, no tienes que moverte. Curiosamente, eventualmente su familia terminará en Egipto, ¿no? Los hijos de Jacob, toda la historia de José, los lleva a Egipto. Pero todavía no es el momento. El mismo Dios que llamó a Abraham ahora está llamando a Isaac. Y entonces tenemos estos detalles. Estas mismas promesas van a estar ahí. Entonces dice, tú ahora tienes que quedarte, en vez de irte, tienes que quedarte en la tierra que yo te diré, lo mismo que ahora. Abraham no sabía dónde iba a ir. Isaac ya está donde debe estar. Y curiosamente terminamos la historia de Abraham con estas fronteras ya marcadas, ¿no? Ya no es simplemente Canaán en general, un punto en Canaán, sino ya lo último nos dice ciudades, pueblos que ocupan todo el territorio que Dios dice que le va a dar a Abraham y a su descendencia. Que es lo que hoy conocemos como el reino de Israel, lo que era la provincia de Judea en el Imperio Romano, lo que era el reino de Israel en la época de David y Salomón. Después de eso, hasta muchísimo después, podemos decir hasta 1948 que se forma la nación de Israel, ese territorio no estuvo en manos del pueblo judío. El mismo llamado, no, hay una responsabilidad de la parte humana, no, no es simplemente puedes hacer lo que quieras, no importa, yo me encargo de este plan. Como vimos, el pacto con Abraham no es un puedes hacer todo lo que quieras libre de consecuencias, yo cumpliré mi parte del trato. No, siempre hay una responsabilidad humana. Ahora le dice, yo te digo dónde, ahora tú tienes que vivir en esta tierra. Y acá vemos la fórmula pactal, ¿no? La clase pasada o antepasada vimos lo que era la fórmula pactal, ¿no? Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios, ¿no? Esto es lo mismo. Es como todo esto que ahora era antes de Abraham, continúa en la línea de Isaac. Y acá tenemos de nuevo la misma promesa que le hace Dios a Abraham, no estar contigo y bendecirlo. Todo este llamado que su padre disfrutó, bueno, su padre tuvo, ahora pasa a él. Y ahora tenemos que a él y a su descendencia, y ya la clase pasada vimos quién es esta descendencia, bueno, una de las clases pasadas, vimos los diferentes usos de la descendencia de Abraham en la Biblia, y
creo yo que esta sigue continuando como la de Abraham, el singular particular que es Jesús, pero también tiene esta semilla especial natural que es el pueblo de Israel, que después de todo disfrutan todas estas tierras que es todas las fronteras que vimos al final de la última clase, pero que simbolizan algo aún mayor que simplemente un territorio grande en Medio Oriente. Y no es cualquier territorio, es un territorio muy importante. Para poder hacer negociaciones o tratados o sí, comerciales de cualquier tipo, tenían que pasar por esta tierra de Canaán. Tanto Egipto como Mesopotamia y Siria, que eran como las grandes civilizaciones que se estaban desarrollando, tenían como punto medio esta tierra que Dios designó para el pueblo de Israel. Y que es muy estratégico, ¿no? Y vamos a ver eso no solo en la historia de Abraham y el pueblo de Israel, sino que incluso las iglesias a las que se le escriben cartas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, eran ciudades muy estratégicas. Como que continúa este llamado de Dios a hacer actividad y poner y traer su reino en sí, lugares muy estratégicos donde toda la gente que va puede ir y conocer estas cosas. Y ahora dice, confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, ¿no? Y ya vimos que el juramento es como la parte más rara del pacto, ¿no? Le dice que su descendencia será esclava, servirá a un imperio y a ese reino Dios después va a castigar y su descendencia va a salir con muchas posesiones valiosas gracias a eso. Ese es el juramento del que está hablando acá. Solo hay un juramento en todo el pacto abrámico y ese es el juramento que está continuando acá. Entonces viene también como la bendición y este llamado a ser el intermediario de Dios en la tierra, este rey sacerdote de Dios en la tierra. Esto continúa la señal del pacto. Los hijos de Isaac son circuncidados, Isaac es circuncidado, los hijos de Jacob son circuncidados. Y ahí en adelante todas las generaciones, hasta hoy en día, las que viven todavía, siguen esa tradición. Pero entonces, este es el juramento que está hablando, ese juramento que ya vimos que, aunque es un poco raro, también viene con este plan soberano de Dios para traer esta descendencia que finalmente va a ser la bendición última de todas las naciones. Todo esto que sucede a lo largo de la historia, la providencia divina, que es Dios actuando soberanamente para cumplir sus planes, viene y continúa de Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque no sabemos mucho de Isaac, lo importante es que todo esto que vimos en Abraham continúa en Isaac, ¿no? No continúa en Ismael, no continúa en los otros hijos que tuvo eh, Abraham con su segunda esposa, porque Agar no cuenta como esposa. Con su segunda esposa tuvo más hijos, esos no cuentan. Isaac, toda la historia de Abraham se centra en esta promesa de descendencia con Sara. El cambio de nombre significa, no, esta realidad de realeza y a través de ellos va a continuar esta dinastía de la simiente de la mujer, de un rey, y esto continúa en Isaac. También le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, vemos que obviamente esto no es obedeció al pie de la letra, ¿no? Como que todo lo que hizo Abraham lo hizo perfectamente, pero vemos como, esto lo vimos la clase pasada, toda esa transición de Abraham, de su llamada en Génesis 12, al sacrificio de Isaac, esta realidad de la justificación por fe, que viene acompañada de obediencia, ¿no? Y esta es la obediencia a la que está hablando, como esta fe acompañada de obras de fe podríamos llamarlas, todo esto es a lo que se está refiriendo acá, ¿no? No simplemente legalismo y porque lo hizo entonces yo lo bendecía, al contrario, vemos que la bendición de Dios es incondicional desde el principio. Y por ejemplo, acá cuando habla de mis leyes, acá está hablando de la misma palabra, ¿no? De Torah, de instrucciones. Entonces hay que ver que todo esto no es un cambio de fe al legalismo, sino que como vimos cuando estudiamos eh, la fe y las obras, tanto en Pablo como en Santiago, esto es a lo que se está refiriendo. Es obediencia,
pero obediencia por fe, no en perfección, no en que fue Abraham el que por su propia fuerza de voluntad y libre albedrío logró todo esto. Desde Génesis 12 vemos este llamado divino y definitivamente Abraham obedece. Y lo que Dios le va dando en su llamado, finalmente culminando en el sacrificio de Isaac, ya en ese momento ya lo hace perfectamente por fe. Luego el autor de Hebreos nos explica cómo esta fe era manifestada en la realidad de que Dios podía traer vida de la muerte, de la misma forma que Isaac nació de un vientre muerto. Ahora vemos esta misma, ¿no? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, que ya vemos finalmente todas las bendiciones son transferidas de Abraham a Isaac. Esta simiente de nuevo es la particular, singular, que termina siendo el Mesías. Y esta descendencia ya, entendiendo como hemos visto las cuatro simientes de Abraham, esta descendencia vemos que finalmente es todo verdadero creyente, ¿no? Toda persona que cree en Dios y sus promesas a lo largo de la historia, culminando en nosotros creyendo en la revelación última de Dios que es Jesús y las promesas que tenemos en Jesús. Ahora, somos adoptados a esta gran familia por una relación espiritual a Abraham. Y definitivamente esta descendencia última de la que hablo primeramente acá es todo el pueblo de Dios. No es últimamente Israel, aunque Israel es muy próspero y se multiplica mucho. Vemos al final de la historia que este pueblo que no puede ser contado no es simplemente un pueblo de judíos, es un pueblo de todas las naciones, que nos muestra esta realidad que está también con Abraham, ¿no? Y es que esto no es exclusivo para el pueblo que va a venir de Isaac y de Jacob. Esto tiene algo mucho más grande en mente, es la salvación y la restauración de la humanidad y del universo entero. Todo es transmitido, tanto Isaac es el ente de bendición, Dios lo bendice, Dios mantiene su juramento con Abraham por la fe de Abraham finalmente, ¿no? Porque su fe es la que se manifiesta en obediencia, no es simplemente obediencia y ya. El, el autor de este Pentateuco es el mismo, es Moisés, no son diferentes autores que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Incluso después del exilio van recopilando información y la van añadiendo y por eso se contradice. No, yo tengo la convicción de que Moisés escribió tanto la justificación por fe como la obediencia a Abraham. Y por eso es que yo creo que ni Pablo ni Santiago se contradicen en ver esta realidad, porque ambas son ciertas. Abraham fue declarado justo por fe, pero su fe fue manifiesta en su obediencia, en su sumisión a Dios, en obrar lo que Dios le había dado. Porque la fe no es simplemente algo intelectual, es algo que es vivo y orgánico y se manifiesta en fruto de verdad en la vida de las personas, incluso en Abraham. Y de aquí vemos, así como Abraham es llamado y obedece, Abraham es probado y obedece, Abraham es puesto en muchas situaciones donde debe tener fe y obedecer. Isaac hace lo mismo, ¿no? Dice, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces, donde él dijo que se quedara, ahí se quedó. Y eso fue lo que dijo, ¿no? Quédate. Tanto Abraham le dijo, vete, él fue. Isaac le dijo, quédate, él se quedó. Ahora, sin embargo, como Abraham, vamos a ver que ni Isaac ni Jacob van a ser figuras de ejemplos a seguir, ni la perfección, ni esta simiente que Moisés ha rastreado desde Génesis 3 hasta este momento. Tristemente, Isaac tampoco es. Cuando los hombres de aquel lugar se preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. ¿A quién les recuerda esto? A Abraham. Tal padre de tal palo de tal astilla, ¿no? Entonces, Abraham está en Egipto, dice, no, ella es muy hermosa, me van a matar para cogérsela. Isaac tiene una esposa muy hermosa también y dice, va a pasar lo mismo. Entonces, de alguna forma, Moisés quiere hacernos entender que aunque Abraham y Isaac son estos
estas personas escogidas por Dios para traer esta realidad de la redención y la restauración de todo. Ambos cometen de alguna forma los mismos errores. Vamos a ver que tanto Isaac y Abraham hacen un pacto con Abimelech, tanto Isaac como Abraham intentan eh, camuflar a sus esposas como sus hermanas. Abraham luego nos va a contar que definitivamente Sara es su media hermana. Es hija de su papá, pero no de su mamá. Rebeca no. Rebeca es definitivamente de la familia de Abraham, pero no están ni cerca de ser hermanos. Entonces acá vemos esta realidad que nos cuenta Génesis 8 y es que el problema del hombre, esta rebelión interna que vamos a conocer como pecado, no se acaba simplemente porque uno quiere que se acabe, no. Vamos a empezar a ver, sobre todo cuando entramos en el éxito en el éxodo, perdón, que esta realidad del pecado debe tener un sacrificio por el cual debe ser finalmente pagado. Y todos estos temas luego nos van a llevar a la realidad de Jesús y que todos estos temas apuntan a él. Pero definitivamente como su padre Isaac va a cometer errores. Y esto es un desaliento definitivamente en ciertas áreas. Pero también es como entendemos que este no es el que ha de venir, porque el que ha de venir no va a hacer este tipo de cosas. Las bendiciones continúan, el plan continúa. Pero es esta descendencia que estamos esperando de Abraham, que ahora es la descendencia que va a venir de Isaac, la que finalmente va a restaurar todo esto. Sin embargo, en medio de la desobediencia de Abraham y de Isaac, pues él sigue sosteniéndolos. Y acá vemos esta realidad que desde el pacto abrahámico Dios va a cargar con las dos partes, tanto la responsabilidad humana como la responsabilidad divina, podemos decirlo así. Él en sí mismo ya está garantizando que todo esto va a suceder, incluso poniendo su propia vida en juego, para cumplir esta realidad de ser el Dios de su pueblo, que va a venir de la familia de Abraham y está desde la familia de Isaac. Entonces, pasa lo mismo que pasa con Abraham, ¿no? Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste es mi hermana? Porque me dije, no sea yo muera por causa de ella. Respondió Isaac y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelech ordenó a todo el pueblo, el que toque a esta mujer, a este hombre o a esta mujer de cierta manera, ¿no? Entonces, en medio de su desobediencia, Dios actúa para que lo peor no venga, ¿no? Porque ahora, entendiendo que Abimelech conoce a Abraham y de alguna forma esta realidad de Abraham como este siervo del Shaddai, ¿no? Del Dios Altísimo también, del Dios Todopoderoso. Ya se conoce, también se conoce evidentemente el embarazo de Sara. Abraham conoce a Abimelech y Abimelech conoce a Abraham y vivió la misma experiencia con Abraham. Y recuerden, esta gente era muy religiosa, ¿no? Entonces, especialmente un Dios que se considera tan poderoso, que le dio tanta prosperidad a Abraham a lo largo de su vida, que fue capaz de traer vida a la muerte. Pues uno no quiere tener a ese Dios de su lado, en contra de uno, ¿no? Uno siempre quiere tenerlo de su lado. Y es porque en el antiguo Medio Oriente había algo que se llamaba monolatría, ¿sí? Monolatría. Básicamente esto es que todas las personas reconocían las existencias de los otros dioses, ¿no? Entonces no eran como exclusivos en decir mis dioses son mis dioses y no hay más dioses, sino todos creían de alguna forma en hay un montón de dioses, pero yo adoro solamente a uno, entonces por eso se llamaba monolatría. Mono es de uno y la tría es de adorar. Entonces, adoramos únicamente a uno, no tenemos el favor de uno.
pero los demás existen. Y por eso se hacían pactos entre reyes y entre soberanos y vasallos, porque uno de alguna forma quería tener tantos dioses de su lado como uno pudiera. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, después, cuando Josué esté conquistando la tierra, que va a haber un pueblo que lo va a engañar para hacer un pacto con ellos, ¿no? Y Josué mismo se va a lamentar de eso, porque al hacer este pacto no puede ir en contra de su palabra. Entonces, todos eran monólatras de alguna forma. Entonces, Abimelech dice, claro, yo tengo mis dioses, pero a ver si cometer este pecado contra el Dios de Abraham y ahora es el Dios de Isaac. Abimelech conoce tanto a Abraham como a Isaac. Él entiende la gravedad de algo así, ¿no? De tener este Dios tan poderoso en contra de uno. Entonces él no se arriesga. Dios utiliza eso, ¿no? Dios utiliza un momento en el que Isaac y Rebeca están ahí juntos acariciándose como pareja que se quieren. Y de la misma forma que Abimelech se entera de la realidad de que Sara no es la hermana de Abraham, es como una misma historia de alguna forma, ¿no? Repiten los mismos patrones de desobediencia. Y aún así, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su juramento, entonces sí es incondicional, pero esto definitivamente nos muestra que esta realidad de Dios mismo diciendo, yo voy a asumir estas dos partes y cualquiera de las partes que falle y la parte humana ya ha fallado, yo cargaré con todo esto. Entonces acá vemos realmente que Dios ya está pre prediciendo la muerte del Mesías, ¿no? De su propio hijo, que es su propia vida, para poder cumplir todo esto. Por eso no incluí todo esto en la vida de Abraham, porque es repetido, básicamente. No, es el mismo patrón de desobediencia. La parte humana no cumple con su responsabilidad como miembros de este pacto, porque todo lo que vemos de las promesas de Dios transfiriéndose a Isaac es esta responsabilidad y este pacto también recaen sobre Isaac. Él tiene que, y es muy, yo diría, posible que él haya entendido todo esto. Eh, pero al mismo tiempo la naturaleza humana, ¿no? El problema del pecado todavía no ha sido resuelto y por eso todo este tipo de cosas van a existir. La Biblia no nos va a contar historias de reyes y hombres perfectos que hicieron todo bien, que crecieron en poder como las todas las otras leyendas de todos los otros pueblos que narran seres poderosos que ganan en batalla, protegidos por Dios. La Biblia no nos va a contar eso, la Biblia nos va a contar que estos hombres que Dios ha escogido fallan y la promesa se mantiene a pesar de que esta gente falla. Va a venir uno sin mancha eventualmente que va a arreglar todo esto, pero mientras tanto vemos la esperanza y la tensión esta, ¿no? Porque tenemos esta esperanza de que Dios lo hará, sabemos que lo hará, ya nos garantizó que lo hará, pero al mismo tiempo vemos que hombre tras hombre escogido no dan la talla. Deben ser perfectos, deben ser sin mancha. Eso es lo que Dios requiere de Abraham. Le dijo, sí, camina delante de mí y sé perfecto. Lo mismo requiere Isaac, y lo mismo va a requerir de Jacob. Pero ya vemos que a pesar de que Isaac entiende su historia, ¿no? Es evidente que los padres le contaron de dónde vino. Él nació y sus padres ya eran muy ancianos. Él nació de milagro. Todo eso lo entiende. Entiende quién es Dios, porque Abraham le da la relación de Dios que Abraham tiene. Dios se le manifiesta de nuevo y nada de eso cambia el problema que todavía no ha sido solucionado. Y es el pecado sigue presente en estos hombres escogidos. Sin embargo, como Dios es fiel a su promesa, Dios va a hacer lo que dijo. Y así como prosperó Abraham parcialmente, ¿no? Porque finalmente la bendición última es la salvación, podemos decirle, ¿no? Esta justificación. Y en Abraham especialmente, ¿no? Esta realidad de que él es el padre de esta familia espiritual,
que incluye a Isaac, ¿no? Pero el padre último es Abraham en la historia bíblica. Dios prospera a Abraham, Dios prospera a Isaac. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Prometió y hace. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre. Entonces, poco a poco, esto es un periodo de años probablemente, Dios bendice a Isaac. Claro, él es desobediente, pero al mismo tiempo hizo lo que Dios le mandó. Se quedó en la tierra. Ahora, pecó contra Dios, pero sigue creyendo en Dios. Él sigue ahí. Él no salió corriendo al ver que su vida estaba en riesgo por su esposa. Mintió de alguna forma con la intención de quedarse ahí, de cumplir el mandato divino. Y a pesar de su desobediencia, Dios lo protege de que por culpa de él ese pueblo no sea maldito, porque así como vimos que Abraham es este ente de bendición, donde quien lo bendiga será bendito, el que lo maldiga será maldito. Esta misma realidad aplica a Isaac, porque eso vimos que Dios transfiere esas bendiciones a Isaac. Dios lo salva de sus propios errores, podemos decirlo, y lo prospera siendo fiel a su palabra. Entonces, sí, es incondicional. Dios, a pesar que Isaac y que Abraham pecan, hacen las cosas mal, los sigue bendiciendo. No porque él diga no importa lo que ellos hacen, porque si no el autor no nos incluiría todas estas cosas. Moisés realmente quiere que veamos esto, que veamos que no dan la talla, que la estatura del palo sigue siendo la misma. Sí, esto es lo que deben hacer, esto es lo que deben ser. Tanto Adán como Noé, como Abraham y ahora como Isaac. Hay una vara de medida, ninguno alcanza la vara de medida. Y aún así Dios sigue cumpliendo su lado del trato. No porque se lo merezcan, sino porque en su infinita gracia y misericordia, Dios decide hacer esto para cumplir su plan. Él de alguna forma utiliza incluso nuestros propios pecados, las fallas de estos hombres, para hacer y cumplir su plan. Eso lo vemos eventualmente en José, ¿no? José cree en Dios en medio de todas las injusticias que le pasan. Porque curiosamente, a diferencia de sus padres, tanto Abraham, Isaac como Jacob, la historia de José, a diferencia de, después sí, aparte de lo que es el hijo favorito y que tal vez es un poco mal hermano, se narra a José como un hombre muy justo, al que le pasan las cosas malas. Estos son hombres injustos que de alguna forma son benditos por Dios. Y todo culmina en lo que ustedes planearon para mal, Dios lo planeó para bien, ¿no? Entonces Dios es tan soberano en su providencia que Él incluso utiliza todo este tipo de cosas para lograr su plan. Esto no borra la responsabilidad humana, eso es importante recalcarlo una y otra vez. No porque Dios sigue bendiciendo a Abraham y sigue bendiciendo a Isaac, a pesar de que no hacen lo correcto, significa que Dios está aprobando su comportamiento o no le importa lo que están haciendo. Porque eventualmente vamos a ver en la cruz que todo esto fue pagado por. Y por eso es que, a pesar de sus fallas y su pecado intencional, ¿no? Porque no, nadie los forza a mentir. Dios sigue su plan. Dios no lo pasa por alto. Dios no dice esto no importa, sino dice todo esto será pagado por. No sabemos todavía en ese momento de la historia cómo, ni cómo esta realidad puede ser que todo esto va a ser pagado por. Pero es importante entender que Dios no nos oculta estas cosas, porque el centro de todo esto no es Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Todo esto apunta a algo mucho mayor. Sin embargo, Él los bendice y esto muestra a los otros de las otras naciones que la bendición de Abraham, que fue muy próspero, este mismo Dios también está bendiciendo a Isaac. Y entendiendo todo este concepto de monolatría y del panteísmo y la religión, que era algo sumamente abundante en el antiguo Medio Oriente, es claro que esto va a tener una respuesta y es eh, que va a haber de alguna forma oposición, ¿no? La serpiente desde el jardín del Edén va a intentar acabar con esto.
Eh, Luego cuando veamos el Nuevo Testamento, vamos a ver un poco de esto en Apocalipsis, por ejemplo. Pero desde el nacimiento de Abel ya la serpiente está intentando atacar. A través de, podemos decir, sus lacayos de los hombres. Lo mismo va a pasar acá. No, Isaac y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Creo que acá la primera palabra es Abimelech. Eh, el punto es que Isaac sigue ahí por un tiempo más, por estos años. Dios lo sigue bendiciendo, que es parte de... Vemos esta realidad de la bendición última, que no es simplemente territorio y fuerza y poder, sino el reino de Dios. Se cumple parcialmente tanto en Abraham como en Isaac como en Jacob. No son grandes guerreros, no son militares como las demás naciones alrededor de ellos. Sin embargo, Dios los prospera. Dios los multiplica en número. Y curiosamente vamos a ver que tanto Abraham, Isaac y Jacob van a tener esposas estériles. ¿No? Entonces, incluso ahí la mano de Dios está obrando. No, ellos nunca van a ver una gran descendencia, van a ver un par de hijos. Jacob va a tener más, pero con dos esposas diferentes. Pero tanto Sara como Rebeca como Raquel van a tener un par de hijos. Y eso, de alguna forma, es como Dios en su soberanía diciendo, a través de estas mujeres estériles yo atraigo una nación que es más grande que las estrellas. Y tanto Isaac como Jacob como Abraham nunca van a esta promesa ni cerca de ser realizada, porque las personas elegidas por Dios realmente no tienen una gran descendencia. Sin embargo, esto es increíble, ¿no? Que un simple abrahamita, podríamos decir que es Isaac en este momento, sin grandes conquistas, sin fuerza militar basta, es prosperado por este Dios. Y esto genera celos de Abimelech y los filisteos, ¿no? De este hombre vino acá, se puso en nuestra tierra y ahora es más poderoso que nosotros. Este Dios de él es fuerte, ¿no? Entonces él le dice, no te queremos acá porque eso significaría eventualmente en la mente de ellos que Isaac los conquistaría y acabaría con ellos. Pero Isaac no es el que va a hacer eso, ¿no? Nosotros entendemos en el juramento de Abraham que el plan de Dios es llevar la descendencia de Abraham a una tierra desconocida, a que sean extranjeros y sean esclavos, esclavizados por 3 generaciones, por 400 años. Es una vía, es una promesa bastante rara, ¿no? Que en medio de toda esta bendición el juramento es que lo que va a pasar es el éxodo. Y el éxodo es muy, muy importante. Ya veremos cuando lleguemos al éxodo lo importante que es. Entonces, el reino de la serpiente, ¿no? Estas naciones hostiles que en el pacto abrahámico representaban estas aves de rapiña que querían acabar con estos y comerse estos animales del juramento, del pacto, ya entran en acción. Vamos a ver oposición de estas naciones extrañas, ¿no? Incluso vamos a ver oposición a Jacob por parte de su propio hermano que se alía con Ismael, ¿no? Entonces, eh, todos estos hijos no legítimos de Abraham y la descendencia no escogida van a aliarse, y no solo eso, sino las naciones extrañas que son los descendientes de Cam. Finalmente los fundadores de Babilonia, podríamos decirlo, ¿no? Esta última ciudad que representa la rebelión y el reino del hombre, todo esto eventualmente se va a todo esto va a culminar en estas naciones invadiendo a Israel y a Judá
castigo divino. Pero esta hostilidad siempre va a estar ahí, esto empieza acá. Abimelech no fue tan hostil con Abraham como lo fue con Isaac. Entonces, Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces, todo esto que Dios había construido en Abraham, los filisteos quieren acabar también. Lo que muestra que la alianza entre Abimelech y Abraham era simplemente para mantener la paz. No, Abraham muere y ellos hacen lo opuesto a lo que supuestamente Abimelech acordó con Abraham, y es mantener la paz, como todo pacto era en esa época. Isaac se pone en la tarea de traer todo esto de vuelta, continuar con el legado de su padre y con el llamado de su padre. No se va muy lejos, ¿no? Recuerden que todavía está en Gerar. Antes estaba en Gerar, ahora está en el valle de Gerar, pero está todavía ahí cerca. Y a pesar de que es forzado a irse, él sigue de alguna forma sometiéndose a la voluntad de Dios, a la relación de Dios como la conocía, a restaurar todo esto que Abraham había hecho, su padre, y que todo esto lo hacía en función de ser este ente de bendición para las naciones. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esec, porque habían reñido, y la palabra Esec en hebreo significa riña. Cavaron por otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sidna. Entonces Isaac intenta vivir, por establecer como su civilización o esta, este mini reino, podríamos decirlo, que eventualmente es el reino de Israel. Intenta establecerlo y empieza a tener oposición. Y esto va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. La verdad es que el único periodo de paz que tuvo el reino de Israel fue la época de David y la época de Salomón. Por eso se le llama como la época de oro de Israel. Esta posición siempre de alguna forma estuvo garantizada desde Génesis 3. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel a su pueblo, ¿no? En medio de toda esta adversidad, Dios no va a olvidar su pacto, Dios no va a olvidar su promesa, Dios no va a olvidar que Él tiene un plan soberano a través de estos hombres y lo va a seguir haciendo. Entonces dice, y se trasladó allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra, ¿no? Entonces, en medio de toda esta lucha por tener agua que es muy necesaria, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de Medio Oriente, un mundo muy caliente, muy la necesidad de agua humana es aún más grande, ¿no? Con calor constante y una vida de trabajo arduo, ¿no? Porque acá todavía se trabajaba de sol a sol para poder vivir. Y Dios reafirma sus promesas después de todo esto. Le dice, de allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces acá vemos que, de nuevo, la importancia de Abraham. Luego cuando lleguemos a Moisés, Dios se va a identificar como el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, todo esto empieza con Abraham y ya vemos realmente la importancia de Abraham, la importancia del pacto con Abraham, la importancia de las promesas a Abraham. Pero acá ya vemos no la palabra amor usada, realmente Dios ama a su pueblo. Y todo este plan que dura milenios, desde Adán hasta Jesús, es Dios siendo amoroso por su pueblo, un pueblo que se revela contra él. Dios aún así en su amor los redime, en su amor les da la salvación, en su amor los restaura, les da la oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Todo esto sucede a lo largo de la historia. Y ahora vemos que Abraham va a representar como este padre de esta gran familia que va a ser la familia de Dios, el reino de Dios.
Y en medio de todo esto, Dios le reafirma estas promesas como se las reafirma a Abraham, ¿no? Le dice, después de Génesis 14, antes de empezar el pacto, le dice, yo soy tu escudo, yo seré tu escudo, Abraham, ¿no? Entonces Dios le dice a Isaac lo mismo, en medio de todo esto, tú no debes temer, porque yo estoy contigo. Y ya veremos esto cómo se conecta y culmina en el nombre de Dios, en la revelación de Dios a Moisés, en la zarza ardiente. Pero esta realidad de Dios es un Dios que está con su pueblo. Dios no los abandona. Eso lo vamos a ver una y otra vez. Cuando llega José le dice, sí, no teman porque yo no los abandonaré. Dios es el Dios que está con su pueblo. Él no los abandona. Incluso a pesar que no somos perfectos y en esta época aún menos, ¿no? Porque nosotros vimos una realidad mucho superior en el nuevo pacto. Esta gente todavía no tiene y no experimenta todas las realidades que nosotros tenemos en Cristo. Ellos ven unas promesas que van creciendo y van aumentándose de detalle progresivamente a lo largo de la historia. Pero esta es una realidad de Dios con su pueblo siempre, incluso con nosotros. Cuando eh, Jesús resucita, una de las últimas cosas que les dijo a sus discípulos es, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Hasta el fin de las eras. Este es el mismo Dios. Dios es el Dios que está con su pueblo. No importa qué tan grande, qué tan pequeño sea, en este momento apenas tenemos unas pequeñas migas de lo que va a ser este gran reino. Y aún así Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a tu pacto. Y le dice, todo esto yo haré, ¿no? Estas mismas bendiciones y esta misma descendencia yo la multiplicaré. Porque yo amo a Isaac, a Abraham. Y de alguna forma esto también implica amor de Dios a Abraham, ¿no? Porque él es como la continuación de esta realidad que conocemos en Abraham. Todo esto va relacionado, ¿no? Dios es el Dios que está con su pueblo, Dios es el Dios que ama a su pueblo. Sí, luego vamos a ver eso en Juan 3:16, por ejemplo, ¿no? Por tanto, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo por todos los que creen en este mundo. Todos estos temas los vemos desde ya, eso no es una nueva realidad en el Nuevo Testamento. Dios es el Dios que está con su pueblo. La simiente de la mujer en Isaac y su descendencia, ¿no? Entonces, toda esta realidad que ya vemos que viene desde la mujer a Set, a Enoch, a Noé, a Sem, a Abraham, ahora sigue en Isaac, ¿no? Entonces, recordemos, todas estas genealogías están ahí intencionalmente para que sigamos el hilo conductor. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor, plantó allí su tienda y también abrieron los siervos de Isaac un pozo, ¿no? Entonces, acá ya vemos como Isaac entregándose por completo a la oración de este Dios, que es el Dios de su padre. Y es algo que él debía hacer, ¿no? Eventualmente no podía ser simplemente es el Dios de mi padre, sino también es mi Dios. Él construye el altar y adora. Y esto significa él ya dice, este es mi Dios, ¿no? No solo el Dios de mi padre que yo sirvo, sino ahora esta realidad la entiendo y adoro. Después de múltiples promesas, ¿no? Como que la fe de Isaac se manifiesta en la oración. Y como resultado, vemos que Dios va a prosperar a su reino, ¿no? Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo a Isaac, ¿por qué han venido ustedes a mí, ustedes que me odian y me han echado entre ustedes? Y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así que dijimos, hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, llegamos a un pacto contigo de que no harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y no solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz, tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces todo esto tiene esta transición, ¿no? En este pequeño capítulo vemos el llamado de Isaac, su obediencia, su el conflicto que siempre va a haber entre el mundo y entre el reino del hombre y el reino de Dios. Eso siempre va a existir. Esta enemistad cósmica que Dios prometió
en Génesis 3:16 ha existido a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y va a seguir existiendo. Existe en nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Esta enemistad cósmica es necesaria. Sin embargo, todo esto funciona para que Isaac crea en Dios y se someta a él y lo adore. Y ahora esto termina en Abimelech, no temiendo a Isaac. Curiosamente le dice, no, ahora vemos esta realidad, que el mismo Dios que temíamos de tu padre es tu Dios, ¿no? Tú eres ahora el bendito Dios. Y toda esta transición de este capítulo es para mostrarnos esto, ¿no? Isaac ahora dice, este es mi Dios, yo ahora este Dios. Y ahí viene la bendición, ¿no? Toda esta transición sirve para que no solo las promesas se transfieran por parte de Dios, sino que Isaac entienda su identidad como el siguiente en esta dinastía, como el pueblo de Dios manifestado en él. Él ahora es esta cabeza que, sí, la cabeza del pueblo de Dios a través de la cual Dios traerá su reino y su bendición. Todo esto sirve para eso. Dios de alguna forma lidia muy similar con Isaac y Abraham, cosa que va a ser muy diferente con Jacob. Pero Isaac y Abraham de alguna forma van a tener esta misma realidad. Y acá vemos esta misma realidad de la monolatría, ¿no? Ellos entienden quién es este Dios. Eh, Acá Moisés va a usar mucho el nombre Yahweh, aunque sabemos que ese no es el nombre con el que los patriarcas conocieron a Dios. Pero para que la audiencia original vea y entienda a qué Dios se refiere, ¿no? Porque toda esta gente era muy monólatra. Eh, y el Dios, él, era un Dios muy presente en el Medio Oriente. Entonces Moisés hace esta selección de nombre para que entendamos el Dios que Isaac ahora decide servir y decide adorar. Y cómo la respuesta es, estos hombres ahora entienden, ¿no? O sea, es algo que se ve. De la misma forma que Abraham, Dios es el que te está prosperando, ¿sí? No eres tú. Y así pensaba la gente antes, ¿no? Quien era el rey de un pueblo era bendito por un Dios, siempre. El rey de Egipto era bendito por un Dios. Y su prosperidad, tanto de su imperio, de su reino, como su vida, ¿no? El qué tanto vivió una persona también era visto como bendición de Dios. Que un rey viviera más tiempo que los demás era como ese Dios lo bendice mucho, le da mucha vida porque Él es su imagen y semejanza. Entonces, esta realidad, finalmente, el reino de Dios sigue en Isaac. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron, muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió, ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua, ¿no? Entonces toda esta oposición termina en bendición por parte de Dios. Dios sigue bendiciendo a su pueblo, Dios sigue siendo fiel a su pueblo. No a pesar de su infidelidad, no porque su infidelidad no importa, sino porque en medio de todo eso Él tiene un plan de restauración y bendición. Sí, Abraham, Isaac y Jacob no fueron siervos fieles hasta el final, pero su obediencia fue reconocida por Dios. No porque por obediencia uno conoce a Dios o es aceptado por Dios, sino porque esta obediencia está manifestada en esta realidad de la fe que tienen tanto Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos como este mini resumen de la vida de Abraham y Isaac, como que tienen experiencias muy similares, aunque diferentes de alguna forma, eh, pero es este mismo desarrollo, ¿no? Como de un llamado a esta realidad de son hombres de fe, son hombres que aceptan a este Dios y que sirven a este Dios de corazón. Tanto Isaac como Abraham viven esa experiencia y de eso viene la prosperidad de Dios. No porque la prosperidad de Dios sea condicional o podamos hacer una fórmula de cómo ser bendecidos por Dios, porque esto no es lo que nos quieren decir estos textos, no, ¿qué tengo que hacer yo para ser bendito por Dios como lo fueron Isaac y como lo fueron Abraham? Eso no es lo que nos quiere decir este texto en ninguna forma.
pero quiere mostrarnos la fidelidad de Dios a su pueblo, la fidelidad de Dios al llamado de esta simiente que va a venir, que eventualmente va a arreglar todo, porque el punto de estos patriarcas finalmente es empezar este marco más específico a través del cual su plan redentor se ejecutará en una nación específica a través de una familia específica de la cual va a venir este hombre específico. De todas las familias, de todos los clanes que vinieron de Sem, solo uno fue escogido. A pesar que vamos a ver, por ejemplo, personas como Job, personas como Abimelech, de las cuales no sabemos su descendencia, pero adoran a este mismo Dios. Sin embargo, Dios en su soberanía no escoge a ninguno de ellos, sino escoge a este pagano. Y esta es toda la historia de cómo este hombre se vuelve este hombre de fe. Y acá vemos lo mismo en Isaac. Esto termina en bendición. No porque la bendición de Dios sea condicional de lo que yo haga, o de qué tanto oro, o de qué tanto sirva yo, sino de esta realidad del pacto de Dios con su pueblo y esta relación pactal de yo estaré contigo, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, de Isaac pasamos a Jacob y la historia de Jacob es muy diferente a la de Isaac, ¿no? La historia de Jacob empieza con la elección de Jacob, que es muy diferente a la de Abraham, porque Abraham ya era grande cuando Dios lo llama. Jacob no ha nacido cuando es escogido por Dios. Y por eso Pablo va a usar eventualmente este ejemplo y no el de Abraham para explicar la elección divina, porque Abraham ya tenía ya había vivido una vida, ¿no? Alguien de alguna forma podría justificar una razón por la cual Dios escogió a Abraham, pero no a Jacob, porque él no había nacido, ni su hermano había nacido. Entonces ahí ya muestra definitiva y últimamente la soberanía de la elección divina. Y más allá ahorita de la elección particular de un individuo para salvación, porque no es necesariamente lo que está hablando eh, Moisés acá, porque vamos a ver que la vida de Jacob, a diferencia de Abraham y de Isaac, no va a ser caracterizada por obediencia, sino por engaños y excepción. Esa es como la vida de Jacob hasta que pelea con Dios. Abraham e Isaac de alguna forma obedecen y se someten a Dios. La vida de Jacob no es esa, ¿no? Y su mamá tampoco ayuda, o sea, es como un complot familiar para ser los merecedores de esta bendición. Y creo yo, y muchos comentaristas, ¿no? Que esto viene en esta realidad del llamado de Jacob, que su mamá de alguna forma lo ve como el preferido, ¿no? Porque esta verdad se le comunica a ella. Rebeca es estéril, como lo fue Sara, y esta realidad de nuevo se ve como el mismo peso de Sara, ¿no? Como no puedo ser lo que debo ser. Isaac oró entonces al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril y el Señor los escuchó y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, esto se le comunica a Rebeca y creo que de aquí viene la realidad de que Rebeca siempre vio a Jacob como su favorito, porque ella recibe esta verdad de Dios mismo. No, era estéril, eso ya era una carga para ella. Es embarazada y ahora es embarazada no de un solo hijo, sino de gemelos. O de mellizos, como quieran decirlo. Y ahora dos bebés pateando y peleando entre ella, pues ella decía, ¿cuál es el propósito de todo esto, no? Y ahora va y dice, nosotros somos servidores de este Dios, voy a consultar a este Dios. Y él le dice, dos naciones hay en tu seno, ¿no? Entonces, acá vemos la realidad de la bendición de Abraham y a su simiente, no última, sino temporal, y es que de alguna forma Abraham sí o sí va a ser padre de naciones.
¿no? Entonces tenemos esta realidad, este significado primario y más inmediato, podríamos decir, y es que Abraham es padre de naciones, ¿no? Ese fue el nombre que Dios le dio. Él es un rey y todo lo que viene de un rey es monarquía, ¿no? Monarquía tras monarquía y dos naciones simboliza últimamente dos reyes, dos pueblos. Un pueblo será más fuerte que el otro y este pueblo es el que Dios va a escoger, no el menor, no el mayor. De aquí nace la preferencia de Rebeca por Jacob y Isaac va a querer más a Esaú porque es el primogénito, es el fuerte, etcétera, etcétera. Curiosamente, la vida de Esaú es como una vida de rechazo constante a Dios. Dios le da la primogenitura, a él no le importa la primogenitura. Jacob está obsesionado por la primogenitura. Jacob está obsesionado por recibir esta bendición de su padre que viene de la bendición de Abraham. Él quiere esto. Esaú como que va y le viene, ¿no? Finalmente se lamenta porque él también quería la bendición, pero él toda su vida se caracteriza por una vida de negligencia a esta realidad de lo que Dios le ha dado, ¿no? Es un desagradecido, podríamos decir, un desagradecido últimamente. Al punto de que ni siquiera realmente se arrepiente de todo lo que hace y de todo lo que pasó. Un ejemplo que después va a utilizar Pablo también, ¿no? Para mostrar esta realidad de un corazón que no se arrepiente. Y esto nos recuerda a Caín, ¿no? Una persona que hace lo malo y no se arrepiente, no hay arrepentimiento en su corazón. Entonces, acá empieza la elección divina, soberana, no han nacido. Y esto genera en Rebeca un favoritismo por el que va a ser el menor. Ella todavía no sabe cuál de los dos va a ser. Pero nace Jacob. Y vamos a saltarnos toda la historia de la primogenitura y de todo lo que sucede en el medio porque quiero que nos concentremos en cómo finalmente en Jacob y en su simiente es que va a continuar todo esto. Creo que todos de alguna forma ya estamos medio familiarizados con toda la historia. Todo lo que sucede acá y como llega hasta este punto ya vemos y sabemos que es puro engaño, pura astucia de Rebeca y un complot de Rebeca con Jacob. O sea, ya vemos que tanto la mamá como el hijo, y curiosamente el papá de alguna forma, ¿no? Porque él dice, tu voz es la de Jacob, pero tu físico es el de Esaú. El, creo que es bastante claro para uno cuando uno escucha a alguien con quien está hablando, ¿no? Entonces, de alguna forma, Dios utiliza todo esto para que las bendiciones de Abraham, que ahora son de Isaac, se transfieran a Jacob y no a Esaú. Esto, de nuevo, no significa que Dios diga, no importa lo que hagan, eso da igual, sino Dios es como de alguna forma tan soberano que incluso en medio de toda esta desobediencia y rebelión del hombre, Él puede utilizar todo esto para bien, Él puede utilizar todo esto para cumplir su plan. No es la forma ideal, definitivamente no es la forma ideal, pero así Dios en su soberanía obra, no, no mostrándonos como hagan esto, ¿no? Sean engañadores, sean manipuladores y utilicen todo esto para su ventaja, todo lo que puedan. Eso no es el mensaje de estas cosas, sino la fidelidad de Dios y la soberanía de Dios para de tanta maldad y tanto pecado cumplir su plan, hacer cosas buenas. John Piper tiene un libro que se llama Pecados Sobrenaturales. Eh, no me acuerdo cómo es el título en español. Bueno, luego les paso el libro y él cuenta como toda esta historia, ¿no? Como Dios utiliza pecados para cumplir su plan. Como Dios utiliza gente pecadora. Y los pecados, si ellos cometen de alguna forma, terminan sirviendo para cumplir el plan de Dios. Eso incluye el pueblo de Israel, ¿no? Si ellos se hubieran arrepentido, no hubieran terminado en el Imperio Romano. Pero Dios utiliza todo eso para que su hijo nazca en el Imperio Romano, porque ese era el plan. Se los recomiendo, si algunos lo quieren leer, luego se los voy a pasar. Por el grupo de WhatsApp tal vez. Pero esta es esta historia, de este Dios soberano que ejerce y cumple su plan en su providencia a través de seres que no son perfectos. Antes todo lo contrario.
Abraham e Isaac son mucho más, o tienden mucho más a obedecer, ser más obedientes que Jacob mismo. La vida de Jacob siempre se va a caracterizar por engaño, siempre, hasta que pelea con Dios. Como que es donde realmente es el momento de sumisión y adoración a Dios, como lo fue el de Isaac al hacer el altar. Hasta ese momento Jacob se la pasa engañando y manipulando y haciendo todo a su manera. E irónicamente eso hace que también lo engañen a él y él termine con dos esposas en vez de la que él quería, ¿no? Entonces es de alguna forma irónico que el gran engañador y el gran mentiroso termine siendo engañado. Bueno, entonces pasa todo esto, Esaú vende su primogenitura. Entonces eso hace que esta bendición de alguna forma sea para Jacob y no para Esaú, porque Esaú vendió su primogenitura, entonces él ya no tenía el derecho a esta bendición, pero aún así la quiere, ¿no? Entonces, por el lado de Esaú eso está mal. Ahora, Isaac debía bendecer al que era primogénito o al que quería realmente esta bendición y esta primogenitura que era Jacob, pero él quería bendecer a Esaú, ¿no? Entonces, todo esto son un montón de ejemplos de gente haciendo lo que no debía hacer. Y aún así, de alguna forma, con gente tan caótica y tan llena de favoritos y tan llena de tanto pecado y tanta maldad y tanto engaño, de alguna forma todo esto termina en la bendición dada al que debe ser dada. Entonces, Jacob se acercó y lo besó. Al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, de abundancia de grano y vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los ojos de tu madre. No, entonces acá ya está la promesa de que el mayor servirá al menor. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Acá vemos las promesas de Abraham, ¿no? Estas dos promesas están bajo el mandato de ser bendición, ¿no? Entonces, ahora, las realidades del ente de bendición a las naciones caen en la persona que uno menos pondría y que menos escogería. Si uno lee la vida de Jacob, uno dice, ¿por qué Dios escogió a este Ruan, no? Este hombre no, no va a ser el ente de bendición a las naciones. O sea, ¿quién va a ver a Jacob y decir, ahí está el Dios de Isaac y de Abraham? Definitivamente no, este es un engañador, este es un pillo, por donde lo veamos. Y aún así, Dios transmite la bendición de Él es este ente de bendición que yo escogí. Y nos dice, yo lo escogí incluso antes de que nacieran. En el vientre de Rebeca Dios ya había escogido a Jacob y no a Esaú. Estas mismas bendiciones van a pasar a Jacob y la vida de Jacob va a ser como una vida bastante larga hasta que él llega a ser este ente de bendición. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y acá vemos no solo una continuación de las promesas de Abraham, sino que esta bendición de fecundo y multiplique, de ser fecundo y multiplicarse, va a Adán mismo, ¿no? Entonces, esto es una continuación no solo de las promesas de Abraham, sino de esta realidad última del pueblo de Dios que viene desde Adán. Finalmente le dice que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo. Entonces acá ya vemos el particular singular para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham, ¿no? Entonces Isaac todavía no la tiene, Abraham todavía no la tiene. Imagínense, ya han pasado dos generaciones y esta promesa que Dios le hizo a Abraham de un territorio todavía no está. Esta tierra todavía no está. Ellos viven en ella, pero viven en carpas. Esta ciudad no es de ellos. Las fronteras que Dios le promete a Abraham todavía no existen. Ellos no tienen ni la más mínima parte de todo ese territorio. Ellos viven en unas carpitas, son prósperos porque definitivamente se puede ver y las otras naciones pueden ver que este es el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que los prospera, pero aún no tienen todas estas promesas realizadas. Esta descendencia definitivamente no es Isaac, esta descendencia definitivamente no es Jacob. Todavía continúa esta promesa. Pero las bendiciones se transmiten del uno al otro al otro. Y todavía está esta esperanza de tierra que últimamente representa no esta nueva creación con un Dios que la gobierna a través de un rey último. Todavía sigue ahí. Pero entonces ya tenemos un trasfondo más completo, ¿no? Desde Adán hasta Abraham. Esta realidad del pueblo de Dios continúa. Y esto es lo que todas estas promesas nos quieren mostrar, ¿no? Esta continuación de promesa y promesa y promesa y promesa y promesa hasta que eventualmente llegamos al que cumple las promesas. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, ah bueno, entonces acá ya todo esto pasó, luego Esaú llega bravo, quiere matar a Jacob, Jacob tiene que correr y este es el famoso sueño de, de Jacob. No vamos a estudiarlo todo, pero vamos a estudiar como las partes importantes que se relacionan con esta eh, continuación de las promesas de Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, así como con, con Abraham, Dios dice como yo soy el Dios que te saqué de los caldeos, ¿no? A Isaac le dice yo soy el Dios de Abraham. Ahora Dios se presenta a Jacob como yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, ¿no? Entonces, ya vemos esta continuación, ¿no? Realmente Isaac se creyó en Dios y ahora Dios y Abraham lo hizo. Entonces tenemos esta continuación de adoración a Dios. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y ahora en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, la misma promesa de una descendencia incalculable que Dios hace específicamente a Abraham y luego a Isaac, que Isaac hace a Jacob, ahora Dios la reafirma, ¿no? Entonces siempre hay como estas promesas dadas y estas promesas reafirmadas por Dios mismo. Y siempre Dios empieza con su identidad, ¿no? Yo soy el Dios que te sacó de tu tierra para darte esa tierra por posesión. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Ahora le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Dios siempre se introduce primero, ¿no? Como yo soy este Dios al que tú debes servir. Y ahora te va a transmitir estas mismas promesas, ¿no? Tenemos este mismo tema de descendencia en Isaac, lo tenemos en Jacob. Esta misma promesa de una descendencia inmensa la tenemos tanto en Abraham, en Isaac y en Jacob. Esta promesa de territorio grande, ¿no? Hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y de nuevo, en tu simiente serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Otra vez de nuevo, ¿no? Este ente de bendición es Jacob. Pero Jacob no lo es, ¿no? O sea, lo que hemos visto hasta ahora no es un, un hombre que se caracteriza por obediencia y por conocer al Dios de sus padres, sino todo lo opuesto, ¿no? Es un pillo y con su mamá, pues son pillos. Y vemos esta continuación de esta promesa que es vital. Y luego lo vamos a ver en más detalle cuando vayamos a Éxodo 3, pero este es el Dios, no, yo estoy contigo. Esta realidad continúa, esta realidad estuvo en Abraham, esta realidad está en Isaac, y ahora sigue en Jacob, sigue con Jacob. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta ya que haya hecho lo que he prometido, ¿no? Entonces, acá ya tenemos esta misma promesa solemne de Dios, y es, lo que yo he prometido lo cumpliré. Y esto lo tenemos garantizado en el pacto con Abraham. Dios no hace un pacto con Isaac ni hace un pacto con Jacob. El pacto lo hace con Abraham y ya tenemos la garantía de que estas promesas que inician en Génesis 12 van a cumplirse. No va a ser algo de un día para otro. Va a ser un proceso de miles de años, ¿no? Porque finalmente las promesas no se cumplen ni siquiera con el pueblo de Israel. Las promesas se cumplen con el que los autores del Nuevo Testamento van a decir es el verdadero Israel.
Pero Dios garantiza eso, ¿no? Y no lo dejó en toda su vida, a pesar de que la vida de Jacob no fue una vida de obediencia. Bueno, entonces, ahora vemos esta realidad de cómo este llamado que siempre hace, tanto con Abraham, con Isaac como Jacob, y la respuesta es, este reino de Dios viene ahora en Jacob, ¿no? Porque Dios mismo reafirma estas promesas. Siempre que Dios reafirma la promesa, termina en resultado de esta realidad del reino de Dios. En Abraham fue en un pacto, y en Isaac y en Jacob es como la reafirmación de estas promesas y ese pacto establecido, ese juramento. Entonces dice, Jacob despertó de su sueño, esto va a corregirlo, está, es despertó Jacob, creo que se me olvidó borrar la primera parte, y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, ¿no? Entonces, la misma respuesta que es de Isaac, ¿no? Cuando tiene este encuentro con Dios y esta realidad de adorar a Dios, es esa adoración. Y Jacob hace lo mismo, ¿no? Y finalmente vamos a ver que esta escalera con la que él soñó, que no vimos porque me importa más esta continuación de las promesas, es Jesús mismo, ¿no? Esta escalera entre el cielo y la tierra. Em, pero miren la respuesta de él, ¿no? Tuvo miedo. Y esto lo vamos a ver en Moisés, por ejemplo. Eh, ellos entienden el Dios de sus padres, ¿no? Entonces, tanto Isaac como Abraham transmiten esta revelación de Dios que les ha sido dada fielmente, porque la respuesta es, entendemos quién es este Dios, y este Dios no es alguien con que podemos jugar o que podemos manipular. Y por eso va a llamar a este lugar Betel, ¿no? Esta es la casa de Dios, aquí está Dios. Aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces, en este lugar ya no se llama Luz, sino que acá es la casa de Dios, porque acá Dios se reveló a Jacob. Y él vio esta realidad que es mucho más profunda que solo las promesas de Abraham, ¿no? Todo esto, Señor, tiene una profundidad inmensa. Pero lo que nos importa a nosotros en este tema del reino de Dios es esta continuación de las promesas, esta reafirmación de las promesas y la respuesta de Jacob. Ahora, ya vemos que esta simiente sigue en Abraham, sigue en Isaac y ahora sigue en Jacob. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dé haré el diezmo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su respuesta de sumisión y adoración a Dios. En este caso, igual que Abraham, ¿no? Va a dar el diezmo a Dios, va a dar parte de todo lo que Dios le ha dado. Básicamente, el diezmo en el Antiguo Medio Oriente es una señal de sumisión. Dar un diezmo no era simplemente dar un impuesto. Lo va a hacer en el reino de Israel, pero creo que el diezmo siempre va a incluir esta realidad de sumisión a la autoridad a la que se le da el diezmo. Y finalmente esta autoridad última va a ser Dios. Cuando Abraham se lo da a Abimelech, se lo está dando a Dios, porque Abimelech es un rey y sacerdote de este Dios altísimo. Ahora, Jacob hace esta misma promesa. Y finalmente Dios va a hacer todo esto, a pesar de que le pone una condición, que es inaudito ponerle la condición a Dios. Dios ha escogido a Jacob y va a cumplir todas estas promesas en Jacob, así él no lo haga bien. No porque no importa, sino porque todo Dios está por encima de estos pecados de los hombres. Finalmente vemos la fe de Jacob ya después de terminar por allá con Labán y con un montón de trabajo duro y con dos esposas, aunque quería solo una. Él se encuentra después de todo y dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de misericordia de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me ir a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar,
que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces, acá vemos esta transición que la de Jacob es muy diferente, ¿no? La vida de Jacob es una vida muy diferente a la de Isaac y a la vida de Abraham. Y aún así termina en Jacob diciendo, este es mi Dios. Por eso, cuando se presenta Dios a, al pueblo de Israel, va a decir, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre de Abraham, Isaac y Jacob. Así se va a identificar a ellos y luego se va a identificar con un nombre y nos va a explicar lo que este nombre significa. Eh, pero él hace esto, ¿no? Él dice, ok, hace como esta misma acción de Isaac, que es voy a confiar en ti, no voy a entregarme a ti como si lo hizo Abraham y como lo hizo Isaac. Y acá es donde finalmente después de esto y que su fe es probada de una forma muy curiosa, ¿no? Peleando con Dios mismo. Eh, él dice, ok, yo voy a tener fe en ti. Estoy en esto, no quiero morir, no quiero que mis hijos mueran, no quiero que mis esposos mueran. Pero miren cómo empieza, ¿no? Indigno soy de tu misericordia y de toda la fidelidad que me has mostrado a tu siervo, ¿no? Entonces, él entiende esta realidad, él entiende que él no ha sido el siervo fiel que, por ejemplo, Isaac y Abraham de alguna forma sí fueron. No, no fueron perfectamente, pero la vida de Jacob es muy diferente. Y él entiende el carácter de Dios de alguna forma que incluso a veces nosotros mismos no entendemos. Nosotros no merecemos la misericordia y la fidelidad que Dios nos da. Porque como Jacob creo que todos somos muy infieles a Dios. El carácter de Dios ya es muy claro para esta época. Claro, eventualmente va a estar en escrito con Moisés y toda la revelación de Moisés. La teofanía del mismo nombre de Dios explicado. La teofanía de Yahweh Yahweh, un Dios lento para la grande en misericordia, en la que se va a basar casi todo el Antiguo Testamento. Inclusive yo creo esta parte. Todo eso ya es claro para tanto a Isaac, Abraham y Jacob. Pero Jacob ve y entiende esta realidad más porque su vida es muy caracterizada por una vida de desobediencia y de prueba y de todo lo contrario a lo que Abraham e Isaac son. Ellos son desobedientes y mienten de algunas formas, pero Jacob caracteriza su vida sí, por ser como engañoso y engañador y mentiroso, ¿no? Después de todo eso es lo que significa su nombre. Terrible nombre para ponerle un hijo, la verdad, pero luego ya veremos este significado de los nombres de nuevo cuando lleguemos a Génesis, a Éxodo 3, quiero explicar todo esto de los nombres hasta Éxodo 3 y este momento de Dios revelando su propio nombre y lo importante que es. Entonces, él apela a Dios, al Dios que él conoce, que ahora está adoptando como su propio Dios, ¿no? Está llegando a esta realidad de someterse completamente a Dios. Y Dios lo pone a prueba de una forma muy curiosa, ¿no? No lo pone a sacrificar a su hijo, no lo pone a una prueba como tan grande como la de Abraham. Las de Isaac no parecen muy grandes, pero de alguna forma lo son. Eh, esta es un poco más rara y es Dios pelea con él. Esa es su respuesta a la oración de Jacob. Jacob ora en fe, ¿no? Está entendiendo y creyendo en Dios. Últimamente, no solo como el Dios de Abraham, su padre, y de Isaac, su padre, sino su mismo Dios. Entonces, dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Jacob le respondió él. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre, y lo bendijo allí. Esto es una escena muy rara, porque Dios obra de estas formas tan raras. No, la respuesta es este hombre que el texto mismo identifica con alguien que representa a Dios, ¿no? Como estos hombres que van al campamento de Abraham, que
reconoce, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quiere Jacob? Jacob quiere la bendición. Y eso quiere decir que él reconoce de alguna forma con quién está luchando. Y la respuesta de este hombre es, quiero saber tu nombre. Y es como, mi nombre es engaño, ¿no? Yo soy el engañador. Y el nombre de él ya no va a ser ese, es un cambio de nombre. Curiosamente, este nombre no solo lo va a identificar a él en este momento, sino va a ser el nombre que representa a Israel en general. ¿Qué significa Israel? Curiosamente, el nombre de Israel es el que lucha con Dios. Y esta es una realidad inmediata de Jacob ahora, porque la bendición Jacob no la bendición final no la obtiene simplemente por su obediencia, sino por una lucha. Y el pueblo de Israel va a ser un pueblo que se caracteriza por pelear con Dios. No para bien, no para buscar su bendición, sino por todas las razones que pueden. Ellos se la pasan quejándose con Dios. Dios los bendice y no es suficiente. Esta es la vida del pueblo de Israel. Es un pueblo que pelea con Dios. Jacob es un hombre que peleó con Dios. Y curiosamente es único y afortunado porque luego vamos a ver que solo el ver a Dios ya es para que uno muera. Esta es una excepción muy grande porque esta es la respuesta de Dios. Dios quería luchar con Jacob para poder bendecirlo y su bendición es cambiarle el nombre. No le cambia el nombre y ahí lo bendice. No le revela su nombre todavía a Jacob, que es lo que Jacob quiere. No, yo le di mi nombre, ahora este señor cambió mi nombre, yo tengo el derecho a conocer su nombre, ¿no? Entonces dice, dame a conocer tu nombre. Y él no le da a conocer su nombre, este hombre, pero lo bendice. Entonces tenemos la realidad de el que pelea con Dios. Eso es lo que significa este nombre, el que pelea con Dios. Que es muy, o sea, Dios escoge los nombres muy bien, ¿no? Todos los nombres que hemos visto hasta ahora siempre tienen un significado. Noé es alivio, Caín es lanza, Abel es vapor, Isaac es risa. Todos estos nombres tienen un significado muy curioso, ¿no? Y el nombre siempre va a revelar la identidad de alguna forma de este personaje con el que vamos a hablar o con el que vamos a tratar en lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo termina? Con una última bendición. Después de esto, Jacob, como Isaac y como Abraham, termina siendo y adorando al Dios vivo, que es el punto final de esta historia, ¿no? Toda esta realidad del reino se transfiere de Abraham a Israel. Y desde aquí en adelante ya no lo vamos a conocer como Jacob, sino lo vamos a conocer como Israel. Y de aquí vamos a saltar a toda la historia de José, porque simplemente eh, no tenemos eh, tiempo de lidiar con toda la historia de José y de los hermanos de José. Pero dice, finalmente, Jacob le puso el lugar Peniel. Peniel significa literalmente rostro de Dios, porque he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida, ¿no? Entonces, curiosamente, hasta para Jacob con su revelación menor a la nuestra, todas estas realidades ya eran claras. Él finalmente entiende que ha visto a Dios. Dios no le ha revelado su nombre, lo va a revelar después, no se lo va a revelar a los patriarcas, porque no era parte de su propósito. Ellos siempre van a conocer como el Dios Altísimo y como el Dios Todopoderoso. Así se revela a ellos a él, así se revela Dios a ellos. Pero curiosamente se entienden esto, ver Dios cara a cara significa muerte. Esto es una excepción a esta regla y por eso este lugar es tan significativo, porque un hombre vio a Dios cara a cara y no murió. Y finalmente, acá es donde ya vemos, Jacob, ahora, este Dios es el Dios de Jacob y ahora ya tenemos finalmente esta realidad del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y finalmente vamos a ver cómo esto pasa al otro lado, al fin de la historia de Génesis, en las bendiciones de Israel a sus hijos. Vamos a ver solo dos que creo que son eh, las más importantes para entender esta continuación del reino de Dios, aunque eh, Israel bendice a todos sus hijos. Las,
creo, dos más importantes que quiero que incluyamos para ver esta realidad del reino de Dios en la continuación después de Israel, porque Israel muere, pero los que siguen son finalmente los que van a traer este reino temporal, que es pues lo que vamos a tratar cuando veamos el reino temporal. Acá estamos en el reino prometido, pero esta es la etapa final. La primera es Judá, ¿sí? Eh, Curiosamente, hay muchas personas que dicen que la historia de Génesis 38 y esta historia de Judá y sus hijos y Tamar, hay mucha gente que dice que Moisés mismo no sabía por qué la había incluido. Teólogos respetados, eh, por lo menos en español. En inglés no conozco yo a la primera persona que lo diga. Pero sí he visto mucha gente en español que dice que no saben por qué la historia de Judá fue incluida en Génesis 38. Yo creo que al leer la bendición de Israel a Judá es claro. Él siempre nos ha mostrado y nos ha continuado Moisés a lo largo de la historia esta simiente, cómo va moviéndose. Y él incluye Génesis 38 porque Génesis 49, 8 al 2 está. Esta bendición a Judá está. Y él quiere que hagamos esta conexión de estos hijos que nacen entre Judá y Tamar, porque a través de ellos es que va a venir el cetro, ¿no? Entonces dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán los hijos de tu padre, a ti los hijos de tu padre, ¿no? Curiosamente, toda esta historia es acerca eh, de José. Y todos sus hermanos, a excepción de Benjamín, podríamos decir, se muestran en una mala luz. No, no son un ejemplo a seguir, no son un ejemplo de hermanos buenos, de una familia buena. Pero en medio de todo eso, en medio de la historia de José, de la nada, está Judá. Y yo creo que eso está ahí porque Moisés quiere que esos hijos que tuvo Judá con Tamar los tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente, no es últimamente ante José que sus hermanos se van a doblegar. Aunque lo hicieron, ¿no? Los sueños de José sí se cumplieron. Pero finalmente, frente a quien se van a inclinar últimamente los hijos de Israel, no es José, sino es Judá. Y por eso está Génesis 38, porque estos hijos de Judá, a través de estos hijos de Judá con Tamar va a venir el rey David, y a través del rey David va a venir el Mesías. Y eso lo vemos en las genealogías de tanto Lucas 3 como de Mateo 1. Por eso está Tamar ahí, porque el rey no va a venir por la línea de José, aunque José fue justo. El rey va a venir por Judá, un hombre del que conocemos muy poco, pero que Dios escogió. Y sus hijos nacen de una forma muy rara, ¿no? Nacen de Tamar prostituyéndose, ¿no? De forma figurada, porque finalmente solo se prostituyó con Judá, porque era su derecho, ¿no? Y actuó más justamente que Judá mismo, ¿no? Definitivamente no hizo las cosas bien, no hizo las cosas como debería, pero actuó más correctamente que Judá mismo, que no quería darle el último hijo para que no terminara muerto, pero los que habían hecho las cosas mal no era Tamar, sino eran sus propios hijos. Y Dios iba a darle hijos a Judá para esto, para que a través de él viniera esta, este rey prometido. Entonces dice, tú eres a través de, finalmente, a quien se van a inclinar los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Ya no es una presa, sino ahora es el predador, ¿no? Es un animal fuerte, el poderoso. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Y uno diría, ¿por qué Dios escoge a Judá y no a José?
todo esto hemos visto esta historia de José, esta historia de este hombre que cree en Dios en medio de su prisión injusta, en medio de su venta injusta como esclavo, no es a través de él, es a través de Judá. Y por eso, de nuevo, por eso nos cuenta esta historia. No podemos simplemente leer Génesis 38 aislado de lo demás. Es importante que veamos quiénes son los hijos de Judá. Porque es a través de esto que finalmente va a venir una persona, un descendiente de Judá, al que se le va a dar la obediencia de todos los pueblos. Todos. Un rey último, finalmente. Este cetro es el cetro del gobierno de Dios. Él va a ser el gobernante del gobierno de Dios último, un hijo de Judá. Y por eso es muy curioso cuando el primer rey de Israel no es de la tribu de Judá, ¿no? Y luego vamos a ver por qué es eso. Pero acá ya vemos una promesa única y es que va a haber un rey último. Un rey último, a través del cual el gobierno de Dios finalmente va a llegar. Él ata la vida a su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en sangre de la suda su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. No estudiaremos mucho lo que significa todo esto porque me interesa más que sigamos el tema del reino de Dios, pero si tienen dudas respecto a lo demás, con mucho gusto después les comparto, pero acá lo importante es que ya hay como una continuación, ¿no? Entonces, esto empezó con Adán, luego tenemos a Seth, Noé, Sem, de Sem vamos a Abraham, Isaac, luego tenemos a Israel, y de Israel, la descendencia del rey prometido, de esta simiente de la promesa, no va a venir por José, va a venir por Judá. Todo esto ya empieza a conectarse. Todo esto no son simplemente historias desconectadas, sino todos estos pequeños detallitos es para que no perdamos el hilo conductor. Va a venir por Judá. Un rey último, un rey al que todos los pueblos le van a obedecer. No simplemente una nación aquí y allá, no solamente el reino de Israel, por ejemplo, sino todas las naciones. Esto lo vemos incluso en Abraham, esta bendición última. No es simplemente a un pueblo en específico, sino todas las naciones van a servir a Dios. Y finalmente a este rey que va a venir por Dios. Este rey va a representar el gobierno último de Dios. No puede ser de otra tribu de Israel. No puede ser de otro hijo de Israel. Va a ser por Judá. Y finalmente vamos a ver la bendición de José. Porque así como Judá representa a este rey último, esta promesa de esta simiente, eh, creo que José representa el pueblo de Dios. Sí, así como Judá va a representar el rey de, de este pueblo último que va a venir, José representa como este pueblo, ¿no? Porque después de todo, José vivió una vida de fe. Él fue un ciudadano del reino de los cielos, ¿no? Él fue un ciudadano del reino de Dios. Entonces dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto a manantial. Sus vástagos se extienden sobre el mundo. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob, ¿no? Y este poderoso de Jacob no viene de la línea de José, sino que hay un poderoso de Jacob que ya vemos es realmente de la línea de Judá. El pastor, la roca de Israel, va a venir de la línea de Judá. Y es este mismo poderoso de Jacob, ¿no? Eh, este Dios que ahora tiene como un rey último que lo va a representar, ¿no? Entonces acá ya vemos una realidad muy poco clara, pero un poco más revelada hasta este momento que va a haber como un hombre que va a representar a Dios últimamente, ¿no? Acá todavía no podemos decir Dios se va a encarnar. Acá todavía es claro que es un hombre y que Dios de alguna forma lo va a bendecir como a ningún otro y le va a dar gobierno como a ningún otro. Pero todavía no podemos como hacer una afirmación
de la encarnación. Sin embargo, vemos una realidad y es que Dios protege a su pueblo, ¿no? Eh, el pueblo de Dios, ¿no? José es como una rama, no es el árbol, no es la fuente de vida, ¿no? Él no es el tronco de donde sale la vida, donde se esparcen las ramas, pero como el pueblo de Dios son como ramas, ramas de este gran árbol que finalmente es el pueblo de Dios, ¿sí? Estos son como los ciudadanos. A pesar de toda la hostilidad y toda la, sí, eh, enemistad que recibió José por parte de personas a las que él sirvió, incluso sus propios hermanos, ¿no? Él fue obediente y él se sometió a Dios. Él entendía muy bien a Dios, a diferencia de sus hermanos. Él es como esta rama, el pueblo de Dios es como ramas de esta vid que últimamente es Dios mismo. Eh, y fue preservado por el poderoso de Jacob, ¿no? Entonces, este Dios que ahora es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y este rey último que va a venir por la línea de Judá, ¿no? Un hijo de Israel, es el que preservó finalmente a José, ¿no? Entonces, esta realidad del pueblo de Dios como rama fecunda, ¿no? Como un pueblo bendito por Dios, podemos decirlo así. Viene de Dios mismo, no es algo que José pudo haber hecho por él mismo, sino al contrario, todo es obra soberana de Dios. Y creo que José entiende eso. Él entiende que toda su vida y sus dificultades no fueron accidentales, sino fueron obra de Dios mismo. Y creo que así como esta bendición de Judá representa la bendición a este rey último, esta es como el pueblo de Dios. Y la bendición continúa. Por el Dios de tu Padre que te oye, y por el Todopoderoso que te bendice con bendición, perdón, por el Dios de tu Padre que te ayude, por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, y bendiciones de los pechos y del seno eterno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. Hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado entre sus hermanos. Entonces, acá ya sabemos que el consagrado entre los hermanos es Judá, no es él. Pero que estas bendiciones se van a aplicar a José como pueblo de Dios, ¿no? Y esto va a aplicar, creo yo, a todos los que como José son creyentes, porque los hermanos de José no, no eran todos fieles y creyentes a Dios. Y el pueblo de Israel tampoco se va a caracterizar por eso, ¿no? Entonces, en esta época podemos decir que hay un concepto constante de remanente. En medio de un pueblo o en medio de sus hermanos no creyentes en el Dios verdadero. Como José va a haber gente siempre, va a haber como un remanente. Este tema de remanente va a continuar a lo largo de la historia de Israel, porque nunca va a ser un pueblo totalmente obediente en esta parte de la historia. Yo creo que cuando llegamos al nuevo pacto va a ser diferente. Acá podríamos hablar de lo que se dice de la iglesia invisible y visible, ¿no? O sea, hay un pueblo que se puede ver y un pueblo que no se puede ver. En medio de toda esta gente que hace parte del reino de Israel, hay gente que realmente cree y gente que no. Entonces eso se hace la distinción del pueblo visible y el pueblo invisible. Y luego eso se va a transmitir, o los teólogos del pacto lo transmiten a la iglesia, una iglesia visible y una iglesia invisible. Ya voy a hablar porque creo yo que cuando vamos al nuevo pacto las cosas son muy diferentes y no podemos hablar en las mismas categorías. Pero acá sí, acá siempre va a haber un remanente. Acá no todo el que va a ser parte de este reino, que son 12 tribus, que eso es lo que Dios ha escogido, va a ser como José, va a ser un creyente. Va a haber un rey último que es consagrado. Y estas bendiciones que ahora son más grandes, ¿no? Eh, en Jacob que en antes, porque acá ahora ya están realizadas de una forma especial, ¿no? Ya por ejemplo tenemos las bendiciones y las promesas de un rey, de un rey hombre real que finalmente va a traer el gobierno de Dios. Ya todo está muy específico, por eso cuando vemos la gráfica de pactos vemos que
A diferencia del pacto adánico y el pacto noético, acá ya tenemos un punto específico en la historia donde se abrir el marco redentor específico. Ya de aquí al Mesías no es mucho, la verdad, en el mundo de la historia de redención. Obviamente en nuestro tiempo diríamos, eso es un montón de tiempo. Pero en el plan de redención realmente de aquí al Mesías es muy poco. Entonces, todas estas bendiciones de Dios en su rey y en su pueblo, creo que se reflejan tanto en la bendición a Judá como en José. Y acá tenemos un rey y su pueblo, ¿no? Claro, todos los ciudadanos del reino de los cielos, vamos a ver el reino de Dios, siempre van a ser reyes y sacerdotes. Sí, eso es una realidad que siempre va a estar. Y lo vamos a ver cuando veamos el antiguo pacto. Lo vemos en Abraham, ¿no? La circuncisión últimamente reflejaba sacerdocio. Y esta realidad de reyes y sacerdotes está en el concepto de que el pacto de Dios con Adán, puesto en alto con Noé, de ser imagen de Dios, es decir, todo ser humano es un rey y sacerdote, debe serlo, y no lo hace, y por eso eh, quebrantan los pactos. Esto en el pueblo de Dios tiene que ser una realidad. Y eso es últimamente lo que la iglesia es. Somos verdaderos reyes y verdaderos sacerdotes. No tibios, sino últimos. Pero entonces ya vemos que en medio de este pueblo de reyes y sacerdotes hay un rey último. Y este es el consagrado de Dios. Este es el prometido de la línea de Juan, ¿no? Entonces va a haber un rey último y va a haber un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero hay un rey. Ahora ya tenemos a alguien que se va a sentar en el trono. Esta promesa ya está establecida. Y lo vamos a ver en Deuteronomio. Curiosamente Moisés no va a prohibir un rey, va a decir el rey de nuestra nación va a ser diferente al de las naciones diferentes, pero él no prohíbe un rey. Es más, él lo promueve. Este es un pueblo de reyes y sacerdotes, sin embargo Moisés dice va a haber un rey, pero este rey va a ser diferente al de las otras naciones. Y ahí vamos a eventualmente llegar a David, que va a ser un ejemplo de este rey, pero no va a ser últimamente el rey que esperamos. Entonces tenemos las bendiciones del rey y las bendiciones al pueblo de Dios. El pueblo de Dios siendo en medio de la historia estos que creen en Dios. Así como Isaac y como Abraham y como Jacob, que llegan a este momento de fe en Dios, José fue un ejemplo de esto. La vida de José. O sea, que él llega al punto de que pueda decir, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo planeó para bien. José entendía quién era Dios. Como lo entendió Jacob con su revelación en la escalera y la batalla de Dios, como lo entendió Isaac en sus dos visiones con Dios y como lo entendió Abraham durante toda su vida hasta el sacrificio de su hijo. Todo esto se conecta. Entonces acá tenemos la realidad del rey. Ya hay un rey prometido, que es por encima de este pueblo de reyes y sacerdotes. Y hay un pueblo de creyentes que van a recibir estas bendiciones de los patriarcas. Y con eso concluimos la realidad del reino prometido. Entonces, ya vemos cómo va avanzando la historia de la redención. Acá apenas vamos en Génesis y ya tenemos Dios creando un reino, el hombre revelándose, Dios conservando su reino, el hombre revelándose, Dios salvando a su pueblo y su reino, y finalmente Dios en Abraham y en los patriarcas, prometiendo este reino y la redención de todo lo que está acá. Porque acá todavía no está redimido, pero acá empieza la promesa de redención. Pasamos de Adán a Set, pero el rey último es la simiente de la mujer. Pasamos de Set a Noé y de Noé a Sem, pero el rey último sigue siendo la simiente de la mujer. Falló, 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 falló. Y ahora vemos que la línea real de este hombre rey que va a reinar el reino de Dios, ahora viene de Abraham y de Judá. No, de Abraham a Judá está la línea de realeza. Ahora tenemos que últimamente sigue siendo esta simiente de la mujer que está conectada a Abraham. Todos estos están conectados. El pueblo de Dios pasa de ser Adán y Eva a ser los adoradores del Dios vivo, los verdaderos creyentes, y esto continúa. Aunque ahora, como vimos, la simiente de Abraham va a ser la representante de este pueblo de Dios, no la familia de Dios, que es por fe.
Sí, esto es lo que finalmente va a ser el pueblo de Dios. Entonces tenemos el rey que viene de Judá y el pueblo que viene por fe. Ahora pasamos del pacto dánico al pacto dánico quebrantado, al pacto noético que, aunque sigue permanente, igual que el pacto dánico, ambos han sido quebrantados. Y ahora, el plan de redención va a ser bajo el marco del pacto abrahámico. Estos ya son generales y estos van a continuar a lo largo de la historia, tanto este como este, que son el mismo. Y ahora, el marco de redención va a continuar a través de este. Tenemos como cabeza pactal a Adán y Noé como Noam, y Abraham va a ser como esta cabeza pactal a través de la que todo esto va a seguir. Pasamos de un territorio a no tener territorio, ¿no? El reino de Dios está en toda la tierra. Ahora vemos la realidad del territorio en Canaán y de Canaán a la nueva creación, que es lo que últimamente representa Canaán, ¿no? Entonces, ya hay un territorio fijo en Canaán, con fronteras, eso lo vimos con Abraham. Pero a lo que apunta eso es a la nueva creación. Entonces acá tenemos la promesa del rey por Judá, la promesa del pueblo de Dios como los que verdaderamente creen, esa es la simiente de Abraham, la simiente la simiente espiritual, como lo denominamos cuando hablamos de cuatro simientes. Esta es la simiente espiritual que últimamente es el verdadero pueblo de Dios. La simiente especial particular no, la simiente de la promesa, que es últimamente Jesús. Y la nueva creación como el lugar donde el reino de Dios se establece. Entonces acá ya vemos una sombra de todo lo que va a venir, a los ojos de lo que el Nuevo Testamento nos dice. Todo esto lo vemos ilustrado en el Nuevo Testamento. Lo que es la simiente de Abraham como el pueblo de Dios, lo que es la simiente de la promesa en Abraham del reino de Dios. Todo esto está relacionado con Abraham. Ahora el reino de Dios va a estar intrínsecamente relacionado con Abraham. Son realidades muy juntas estas dos. Y finalmente tenemos que la tierra sí va a ser Canaán temporalmente, y eso vamos a verlo cuando estudiemos el reino temporal. Pero que lo último es la nueva creación, eso es lo que Abraham esperaba. Abraham no esperaba la tierra simplemente en Canaán, él esperaba la ciudad de Dios. Y eso es a lo que apunta toda esta realidad del reino. Ya en Génesis 50, ya al final de Génesis, podemos ver de alguna forma clara, todavía no es detallada como lo va a hacer cuando lleguemos al reino profetizado, porque ya hay muchos detalles de este rey por lado y lado, no todo lo que después los autores del Nuevo Testamento nos van a decir, miren, acá se cumple esto, acá se cumple el otro, acá se cumple esto, acá se cumple el otro. Acá ya es muy claro, acá ya empieza el proceso, como les dije la clase pasada, acá empieza un cronómetro divino hasta que llega este momento de redención última, pero acá ya es muy diferente a esta realidad anterior queda corta con estas promesas que últimamente apuntan a una nueva creación, a una nueva humanidad y un rey último. Y todo esto se cumple en nosotros. Luego veremos en el otro Testamento cómo todo esto se cumple en nosotros, pero ya vemos como estas partes importantes que podemos identificar y ver en nosotros como pueblo de Dios. Y que los autores del Nuevo Testamento van a interpretar. De aquí sacan ellos su teología. Ellos no sacan su teología simplemente de la imaginación o de filosofar el texto bíblico, sino de entender todas estas realidades a los ojos de este rey último que termina siendo Jesús el Mesías. Es el hecho histórico de este Jesús, su vida, muerte, obra, resurrección, a través de la que todo esto tiene sentido. ¿No? Y acá vamos a ir, o sea, finalmente este rey va a ser Jesús. Y acá solo vemos cómo todo esto se conecta. Y por eso es que Pablo va a utilizar esta historia del reino prometido más que ninguna otra para explicar el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Él no va a utilizar mucho de, de otras historias, ¿no? Él se va a concentrar mucho en lo que es Abraham, en lo que son los Salmos y en lo que es Isaías, más que todo, para mostrarnos el hecho de Jesús interpretando las escrituras. Pero acá empieza todo, ¿no? Acá empieza este cronómetro
a través del cual el reino del cual nosotros somos ciudadanos es empieza. De acá luego vamos a seguir a lo que es el reino exiliado y es la historia del éxodo, que para mí es muy importante contarla eh, porque el éxodo es un tema vital para entender el Nuevo Testamento. Entonces vamos a pasar de aquí al éxodo, al reino exiliado. ¿Qué, qué significa el éxodo? ¿Qué pasó en el éxodo realmente? De ahí pasamos a la realidad de lo que es el antiguo pacto, el pacto de Dios con Israel, el pueblo de Israel. Vamos a ver, el reino temporal, ¿por qué Pablo nos dice que la ley era nuestro tutor hasta que viniera lo perfecto? ¿Cómo Pablo podía ver y los autores del Nuevo Testamento podían ver que la ley tenía una fecha de expiración y que tenía un propósito que se cumple con la llegada del Mesías y que no era últimamente lo que Dios esperaba o a través de la forma a través de la cual Dios iba a traer su reino, a través de personas que pudieran cumplir la ley porque es imposible hacerlo, sino que esto es temporal y entender cómo podemos ver la temporalidad de eso. Eh, y espero, creo que con eso concluiríamos al menos este semestre. No sé cuánto me demora en el EXO porque sí quiero que entendamos muy bien el EXO para luego cuando lleguemos al Nuevo Testamento entender este tema de la salvación como un nuevo éxodo. Eh, ¿Preguntas hasta el momento? No solo Daniel, pues mm, tomando como referencia la cronología como de reinos que presenta Vaughan Roberts en el panorámico, Ujú, digamos que este es un recuento un poquito más detallado, ¿cierto? Hay definitivamente. otros autores, no sé, pues pronto en inglés que traten así también estos reinos con ese detalle, además de Vaughan, que Vaughan lo hace muy resumido, claro. Y Goldsworthy también, no hay autores, no voy a decir que esto es mío porque es definitivamente no, esto definitivamente pues viene de muchos estudios con muchas personas, pero así como este detalle creo que es particularmente mío y sí, no se ha encontrado así de alguna forma. Tanto Roberts como Goldsworthy son como guías que utilicé, por ejemplo, esta tabla es expandida del libro de Goldsworthy, Estrategia Divina. Yo expandí esta tabla, pero todo esto es investigación mía propia. Y, y pues sí, básicamente es, digo que autoría mía, pero aún así es una conclusión de mucha investigación de teología bíblica. No, no me considero especial, pero sí este detalle creo que es investigación propia. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo, profe. Vemos que, y en lo que hemos estudiado, que se realizaron diferentes pactos, ¿no? El pacto adánico, Ujú. el pacto que se realizó con Noé. Sin embargo, Dios se presentaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Es porque estos pactos son más representativos? A Israel se le va a presentar de esa forma. Porque creo que cuando concluye la historia de Génesis, eh, esta realidad de Dios como el Dios de los patriarcas es importante hasta cierto punto, pero ya cuando llegamos a Éxodo 3, por ejemplo, finalmente Dios se va a revelar por el mismo nombre con el que se reveló a Adán, que es Yahweh. Pero nos lo va a explicar. ¿Qué significa este nombre? Nos va a desglosar lo que significa este nombre. Y de ahí en adelante, la, may- la mayoría del Antiguo Testamento va a hacer referencia siempre a Dios como Yahweh, ¿no? El Dios que es quien Él es. Y esa realidad luego se transfiere al Nuevo Testamento. La siguiente clase, espero lleguemos a ese punto, eh,
por ejemplo, entender lo que significa que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. Luego les voy a explicar exactamente qué significa ese nombre Señor, porque no es simplemente Señor. Pero hasta esta época es importante porque vamos a ver, por ejemplo, que Moisés tenía esta tradición. Cuando Dios se le presenta a Moisés, él, él apenas reconoce que es el, le dice como yo soy el Dios de tus padres, porque así curiosamente se transmitió esta historia de los patriarcas por lo menos, oralmente, hasta que fue escrita por Moisés. Así se presentaba a Dios, como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando él empieza a hablar con la zarza, él no tiene tanto miedo, pero apenas Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob, él de una vez se cubre y dice, no, vi a Dios, me morí, porque incluso esta tradición de Jacob y la pelea con Dios y que ver a Dios cara a cara significa muerte, estaba transmitida. Entonces, así se transmitió la tradición, creo yo, por la historia de estos tres patriarcas que cada uno apropia esta adoración a Dios. Y finalmente eso viene de este mismo Dios que Adán ha orado como Yahweh y que el pueblo de Dios va a orar como Yahweh, incluso nosotros mismos. Ya vamos a ver exactamente cómo esa conexión es, pero Dios finalmente quiere revelarse por este nombre, pero a los israelitas, sobre todo en el exilio, se va a referir de esa forma porque así se transmitió la tradición de esta historia. Y creo que Moisés de alguna forma quiere continuar y mostrarnos de dónde viene esa tradición, pero creo que es por eso, más que cualquier otra cosa. Ah, ok. Sí, es como por la tradición oral que se... Sí, es la historia y cómo estos tres hombres tuvieron como estas experiencias con Dios y se pudieron llamar siervos de este Dios y este se podía llamar su Dios, ¿no? Porque después de todo esta es la fórmula pactal. Yo seré suyo, ustedes serán mi pueblo. Eso pasó con Abraham, pasó con Isaac y pasó con Jacob. Entonces, de alguna forma, todo esto va, todo esto significa Dios es el Dios que está con su pueblo. No, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Yo soy el Dios de Isaac, mi pueblo, el Dios de Abraham, mi pueblo, el Dios de Israel o de Jacob, mi pueblo. Y curiosamente, Yahweh está muy relacionado con todo eso. Y ya vamos a ver cómo. Pero creo que sí, es esta tradición y así lo entendían ellos. Y cuando Dios le da su nombre a Moisés y le explica su nombre, él aún así le dice, diles que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque ese sí lo entendían. Este nombre que había sido perdido después del diluvio prácticamente, pues no iba a sonarle nada a ellos en la cabeza, como yo soy me ha enviado. Ellos dirían, ¿quién es yo soy? Entonces le dice, incluso a pesar de que les revela ese nombre y es una cosa grandiosa, ellos no van a entenderlo. Entonces diles el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque así lo entendían ellos. Este es el Dios de Isaac. Así era como el nombre personal de Dios para ellos hasta que llega esta nueva revelación, que es finalmente el nombre por el cual el pueblo de Dios se va a referir a él